Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Francisco García Bautista y esta noche vamos a hablar acerca de los casos de estudio que hemos estado viendo en la materia de bioprocesos de separación, ¿ok? Bueno, vamos a ver dos casos de estudio en particular, el cual el primero nos habla sobre la biodegradación anaerobia y pues vamos a dar un poco de contexto de cómo se relaciona, cómo se hace la biodegradación anaerobia, para después pasar a la resolución pues de los problemas que nos piden, ¿no? Bueno, tenemos que la biodegradación anaerobia es un proceso sin oxígeno, donde los microorganismos se descomponen para generar residuos orgánicos en forma de biogás, el cual es el metano, y en forma de biol, para poder así generar lo que son pues los combustibles limpios o verdes, que actualmente pues hoy en día están un poquito más de moda, ¿no? Y dice que se realiza en biodigestores usando estiércol u otros desechos como sustrato. Sabemos que pues el estiércol, pues por lo general viene de lo que es el ganado y pues el ganado produce lo que es mucho mucho metano, así que pues hay una como que coincidencia en esa parte. Y también tenemos que las metanobacterias generan lo que es metano útil para el biocombustible, ¿no? Que es lo que se busca, el tener u obtener el biocombustible a base de pues de estos pasos o de este mecanismo eh, como lo es la biodegradación anaerobia. Bueno, continuando con la diapositiva, ahora en la diapositiva 2 hablamos sobre la hidrólisis de biopolímeros. Vamos a hablar acerca sobre qué es esto. Dice que los microorganismos hidrolíticos descomponen proteínas, carbohidratos y lípidos en compuestos solubles más simples, como aminoácidos, azúcares, los cuales ayudan más que nada, ¿no? A poder facilitar la composición de lo que es el biogás. Continuando, tenemos que la acidogénesis también es parte de este proceso. Es el proceso en el cual las bacterias facultativas y anaerobias, ya que pues toda esta reacción se está generando de forma anaerobia, transforman los compuestos solubles en etanol, ácidos grasos y compuestos aromáticos, eliminando el oxígeno residual del sistema, ya que pues estamos ocupando una reacción que no lleva oxígeno, ¿no? La cetogénesis. La cetogénesis nos habla sobre que los compuestos de la etapa anterior se convierten en acetatos e hidrógenos a través de bacterias acetogénicas. Esto quiere decir que pues ya es el tercer paso, ya estamos un poquito más cerca de lo que necesitamos, ¿no? De lo que son los biocombustibles, el biogás, y pues por ende ya se emplea lo que son los acetatos y los hidrógenos, ¿no? Para que las bacterias puedan descomponerlos. Y bueno, llegando a lo que es el último paso, que pues aquí dice acidogénesis, pero pues en realidad es metanogénesis, nos habla sobre que los compuestos generados en la etapa anterior, en la tercera etapa, y esta es la última etapa, dice que son convertidos por metanobacterias en metano, que es el CH4, principal componente del biogás y que puede ser aprovechado como biocombustible. Como ya lo decía anteriormente, pues se busca más que nada obtener el combustible más limpio posible para poder dejar de contaminar tanto. Y bueno, vamos a empezar con lo que es el problema, ya te estando un poquito más en contexto, vamos a empezar considerando la siguiente reacción, que tenemos la siguiente reacción, nos dice que eh, el dióxido de carbono se une con cuatro moléculas de hidrógeno para formar lo que es el metano y dos moléculas de agua. Y bueno, vamos a leer qué se nos solicita eh, determinar en este problema. Bueno, nos dice que la cantidad de moles de dióxido de carbono que requerirán las bacterias metanogénicas para reaccionar con 4.5 moles de hidrógeno, ¿no? La cantidad de hidrógeno en gramos que se requieren para reaccionar con 350 gramos de dióxido de carbono, la cantidad de metano en gramos y en mililitros, ojo porque aquí nos dan una densidad, que se generarán a partir de 6.5 moles de hidrógeno. Y pues no, como ya les dije, pues considerando que la densidad que tenemos del metano es de 0.66 gramos sobre mililitro, D, que es la cantidad de metano en gramos que se generará a partir de 281.25 mililitros de dióxido de carbono, considerando que su densidad es de 1.6 gramos sobre mililitros, algo parecido al inciso anterior. Y por último, pues vamos a calcular la cantidad de dióxido de carbono
e hidrógeno expresada en gramos que se requieren para producir 550 gramos de agua. Pues una vez sabiendo ya todo esto, pues ya podemos pasar a la diapositiva número 4 con el primer inciso para empezar a resolver lo que son los problemas, ¿no? La diapositiva número 4 nos habla sobre los moles de dióxido de carbono para de obtener 4.5 moles de hidrógeno biomolecular, nada más, ¿ok? Bueno, la solución pues es más que sencilla. Tenemos que ver primero que la ecuación esté balanceada. Esa es una. Que la ecuación esté balanceada. ¿Para qué? Pues para que no haya ningún problema en pues que nos afecta adelante. Vemos que la ecuación está balanceada, pues aquí tenemos lo que es el carbono, un carbono, tenemos dos oxígenos, de este lado igual tenemos dos oxígenos, tenemos lo que son 8 hidrógenos y de este lado también tenemos lo que son 8 hidrógenos. Exacto, pues está balanceada. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Bueno, hacemos una relación, ¿no? Tenemos que por cada 4 moles de hidrógeno se necesita un mol de dióxido de carbono. Una vez teniendo pues esta relación, tenemos que para los moles de dióxido de carbono, esto va a ser igual a 4.5 moles de hidrógeno entre 4, igual a 1.125 moles de dióxido de carbono. ¿Ok? Pues para obtener esto, pues simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar los moles que nos están pidiendo, ¿no? Los moles de hidrógeno entre 4. Y así simple y sencillamente, pues ya tenemos lo que es los moles de dióxido de carbono que vamos a ocupar para este inciso. El inciso B, que nos dice? Nos dice que los gramos de hidrógeno, tenemos que calcular los gramos de hidrógeno para obtener 350 gramos de CO2. Bueno, usamos la siguiente relación, la cual nos habla sobre de que 44 gramos de CO2 van a reaccionar para convertirse en 8 gramos de hidrógeno puro o hidrógeno biomolecular, como se les prefiera llamar, ¿no? Bueno, pues una vez teniendo en cuenta esta relación estequiométrica, pues simplemente lo que tenemos que calcular son los gramos de hidrógeno biomolecular, los cuales van a ser igual a 350 gramos de dióxido de carbono que nos están dando por la relación estequiométrica que tenemos. Simplemente lo multiplicamos. Como aquí tenemos afuera de la ecuación un CO2 y adentro hay una división, pues simplemente se elimina lo que es el CO2 y nos quedaría todo en valor de hidrógeno puro. Simplemente lo que hacemos es multiplicar 350 por 8 entre 44, o bien podemos hacer también dividir 8 entre 44 y eso multiplicarlos por 350, lo cual nos va a dar 63.64 gramos de hidrógeno. Así simple y sencillamente. Pues ya, tenemos lo que es el inciso B. Ok, pasando el inciso C, tenemos, o vamos a ver primero qué nos pide y ya después vemos qué tenemos, ¿no? Nos pide los gramos y mililitros, aquí se va a ocupar la densidad que nos estaban dando anteriormente, de metano desde 6.5 moles de hidrógeno puro. Bueno, primero que nada tenemos que plantear la siguiente ecuación, ¿no? Una relación ahí que pues nos va a ayudar a desarrollar el problema. Nos dice que por 4 moles de hidrógeno puro se genera un mol de metano, lo cual va a ser igual a que los moles de metano serán igual a los 6.5 moles, ¿no? del hidrógeno sobre 4. Esto va a ser igual a 1.625 mol de metano. Igual en los problemas anteriores pues hemos ocupado de lo que es el 4. Y pues ¿por qué se preguntarán eso? Pues más que nada por el coeficiente que tiene el hidrógeno en lo que es el metano, ¿no? Bueno, ya pasando, una vez teniendo eso, obteniendo los moles de metano, simplemente los convertimos a gramos y los convertimos a mililitros. Así simple y sencillamente.
¿Cómo se va a convertir esto? Pues simplemente ocupando el peso molecular, ¿no? Del metano y la densidad que nos están dando al inicio del problema. Bueno, el peso molecular del metano pues es 16 gramos sobre mol. Simplemente haciendo una multiplicación tenemos que el 1.625 moles de metano por 16, que es su peso molecular, pues nos da 26 gramos, ¿no? De lo que es el metano, es lo que se va a ocupar. Y pues en mililitros es parecido, simplemente aquí vamos a ocupar lo que es la densidad. La densidad pues del metano es 0.66 gramos sobre mililitro. Una vez teniendo la densidad, pues ya podemos calcular simple y sencillamente con una división los mililitros de metano que se van a ocupar. Bueno, ¿qué hacemos? Dividimos los 26 gramos del metano, que anteriormente ya hemos sacado los gramos, entre la densidad. Gramos con gramos se van y nos queda en proporción de mililitros. La división o multiplicación de 26 por 0.66 nos da 39.39 mililitros de CH4. Vamos con el inciso D. El inciso D, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que los gramos de metano vamos a calcularlos desde 281.25 mililitros de CO2. Ok. Aquí igual en este inciso nos dan lo que es una densidad, ¿no? Vamos a ocuparla más que nada para poder obtener lo que son los gramos. Bueno, primero que nada tenemos que sacar los gramos de CO2 que ya no los da, ¿no? Perdón, ya nos da los mililitros de CO2. Simplemente es cuestión de pasarlo a a gramos ocupando lo que es su densidad con una multiplicación. Nos quedaría entonces que los gramos de CO2 que se ocuparían en esta reacción o en este inciso son 450 gramos de CO2. Una vez ya teniendo los gramos, pues ya, entonces es más fácil, ¿no? Porque pues ahora lo que nos pide es obtener los gramos de metano, lo cual va a ser igual a 450 gramos de CO2 por los 16 gramos de metano sobre los 44 gramos de dióxido de carbono. Esto sería igual a 163.63 gramos de metano. ¿Ok? Pues con esto ya terminaremos lo que es el caso 1. Ya pues no está tan complicado, pues, sino que simplemente hay que ir viendo dónde sale cada cosa. Pero pues considero yo que en las diapositivas, sin explicación que estoy dando, estoy tratando de darlo lo mejor detallado posible, pues para que eso se pueda entender, ¿no? Y también me tomé la libertad de poner un pequeño glosario de palabras que venían tanto en el texto original, de donde se sacaron las diapositivas, y en las diapositivas, para poder entender un poquito más el contexto de lo que es el caso 1. Hablan de bacterias facultativas. Esas bacterias pues pueden vivir tanto en oxígeno como sin oxígeno. Pues va dependiendo de las facultades, ¿no?, que hay en el ambiente, pues va a variar su funcionamiento o su vitalidad o el cómo puedan mantenerse vivas. Así simple y sencillamente. También nos habla de las bacterias anaerobias obligadas, las cuales solo viven sin oxígeno. Eso sí, sin oxígeno pueden vivir, con oxígeno no. También nos habla de los biodigestores, que es de lo que hablaba al inicio, cuando hablamos sobre que pues manejan lo que es el estiércol y los sustratos y todo eso. Bueno, aquí nos hablan sobre que son equipos cerrados para degradar residuos sin oxígeno, justamente porque pues el caso del que estamos hablando pues es una reacción sin oxígeno. Y por último, la hidrólisis de biopolímeros, ¿no? Lo cual es una ruptura de moléculas grandes en compuestos solubles, como lo decía el texto anteriormente, pues es de simplemente hacer lo más grande en chiquito para que pueda ser más compacto y sea más fácil de manipular, así simple y sencillamente. Ok, y comenzamos con lo que es el caso 2, ¿no? La producción de la penicilina. Brevemente nos dice que la penicilina es uno de los grandes descubrimientos del siglo XX. Se obtiene de un hongo llamado Penicillium chrysogenum y es utilizado hoy en día para producir diversas penicilinas sintéticas. Creo que la penicilina es uno de los cambios más grandes en la historia de la humanidad. No es un descubrimiento muy grande, el cual curiosamente fue por accidente. Y pues más que nada,
esto nos ha ayudado al trayecto de los años pues de la creación o el descubrimiento de la penicilina hacia acá. Creo que pues muchos de nosotros estamos aquí gracias pues a eso, a que la penicilina existe, ¿no? Bueno, y aquí tenemos que la producción de la penicilina, la fórmula de la penicilina es C16H18 o 4N2 y S. Mediante el modo penicillium emplea glucosa, pues la glucosa creo que ya la conocemos, estamos más familiarizados con ella, la cual es C6H12 o 6. Como sustrato y ácido fenilacético C8H8O2 como precursor. La reacción global que representa el bioproceso es 1.67 moles de glucosa más 2 moles de amoníaco más un medio mol de oxígeno más ácido sulfúrico más ácido cinámico, lo cual nos va a crear lo que es la penicilina más 2 moles de COS más 2 moles de NH2. Perdón, más 9 moles de H2. Ok. Bueno, pues simplemente esto es la reacción global que tenemos, la cual nos va a llevar pues a la creación de la penicilina, ¿no? Simplemente es para entender cómo se crea, el qué se tiene que formar o qué se tiene que juntar con qué, y ya pues a partir de eso ya tenemos lo de la penicilina, ¿no? Continuando con el problema, nos dice que se usa un fermentador batch de 100 litros con glucosa a 50 gramos sobre litro y ácido fenilacético a 4 gramos sobre litro. Si nos damos cuenta de la reacción, se detiene cuando la glucosa baja a 5.5 gramos sobre litro y nos pide determinar lo que son 4 incisos. Vamos a leerlos brevemente pues para podernos familiarizar con esto. Nos dice que el inciso A debemos de calcular el reactivo limitante de la reacción. Esto pues ya es un poquito más común, ya que se supone que pues ya llevamos balance de masa y todas esas cosas, y pues ya es un poquito más común en esta materia, ¿no? El reactivo limitante de la reacción, considerando que el amoníaco, el oxígeno y el ácido sulfúrico se encuentran en exceso. Es decir, vamos a calcular el reactivo limitante considerando que nuestro reactivo en excesos son el amoníaco, el oxígeno y el ácido sulfúrico. ¿Ok? Bueno, el inciso B nos dice que hay que calcular el rendimiento teórico de la penicilina producida. El inciso C nos dice que hay que calcular la concentración final del ácido fenilacético en el medio. Y el inciso D nos dice que si tras el bioproceso de producción se obtiene un rendimiento de 897.5 gramos de penicilina, ¿cuál es el rendimiento porcentual del proceso en total? Bueno, para eso pues vamos a dividirlo en incisos y vamos a ir resolviendo poco a poco para poder entenderla mejor. Bueno, primero vamos con el inciso A. Nos dice que la identificación del reactivo limitante, ¿no? Hay que calcular eso desde un principio. Ok, ¿qué vamos a obtener como datos? Tenemos que el ácido fenilacético está a 4 gramos sobre litro, y esto vamos a ocupar pues una base de cálculo de 100 litros para poder eliminar esos litros y que nos quede en gramos, ¿ok? Bueno, multiplicamos los 100 litros por los 4 gramos sobre litros y nos queda que hay 400 gramos de ácido fenilacético en la reacción, ¿ok? Bueno, una vez que ya tenemos los 400 gramos, ahora vamos a pasar con la glucosa. Hacemos exactamente lo mismo. Simplemente multiplicamos por 100 litros, ya que es la base de cálculo que estamos tomando. 50 gramos litro por 100 litros nos da 5000 gramos. Pero al final se quedan 5.5 gramos de litro por 100 litros. Entonces tenemos que hay 550 gramos. ¿Sí? Tenemos que hacer una resta, ya que tenemos inicio y final, ¿no? Bueno, restamos el inicio, que son 5000 gramos, menos el final, que son 550 gramos. Por lo tanto, tenemos de que nuestro reactivo limitante es el ácido fenilacético. ¿Por qué? Porque la glucosa
esté en exceso, como lo podemos ver aquí, que son 450 gramos a comparación de los 400 gramos que tenemos de ácido fenilacético, ¿no? Bueno, ya una vez calculado el inciso A, pues podemos pasar al inciso B. Es igual algo parecido, no tan complicado. Dice, ¿cuál es el rendimiento teórico de la penicilina producida? Nos dice que los datos que tenemos, es que el reactivo limitante, como ya lo calculamos en la anterior diapositiva, es el ácido fenilacético, así simple y sencillamente. Y dice que la cantidad disponible que tenemos pues son 400 gramos pues, de este reactivo, ¿no? Igual ya lo tenemos. Tenemos que crear una relación estequiométrica de la reacción. Pues simplemente escribimos toda la reacción y haciendo pues un chequeo, viendo, nos damos cuenta que 136 gramos de ácido fenilacético van a producir 334 gramos de penicilina. Entonces tenemos un rendimiento teórico de 400 gramos de ácido fenilacético, que es el reactivo limitante que ya tenemos, por los 334 gramos de penicilina entre los 136 gramos de ácido fenilacético que tenemos en nuestra relación estequiométrica. ¿Ok? Una vez calculado esto, pues ok, se va el ácido fenilacético con el ácido fenilacético y nos queda simplemente lo que es la penicilina. Entonces, pues al hacer simplemente las correspondientes multiplicaciones y divisiones, tenemos que 982.35 gramos de penicilina es lo que vamos a obtener en este rendimiento teórico que nos pide, ¿no? El rendimiento teórico que nos piden en este caso sería pues 982.35 gramos de la penicilina. Ya casi terminamos, vamos con el inciso C. El inciso C, ¿qué nos pide? Nos pide cuál es la concentración final de ácido fenilacético en el medio. Ok, vamos a calcular la concentración final de este ácido. En este caso, pues ya sabemos que es un reactivo limitante, ¿no? Dice, como el ácido acético, lo que acabo de decir es un reactivo limitante, se consume completamente durante la reacción. Es decir, ya que se está consumiendo porque pues está en menores cantidades, tenemos una concentración final de 0.0, es decir, se consume por completo. Es un poquito fácil, la verdad, siempre. Aquí no hay que calcular tanto, sino tener un poquito más de raciocinio, porque pues es un reactivo limitante, no va a sobrar. Al contrario, puede haber que falte. Y por último, llegamos al inciso D. Este nos dice que si se obtiene 897.5 gramos de penicilina, ¿cuál es el rendimiento porcentual del proceso? Es decir, nos pide el porcentaje del rendimiento. Tenemos que el rendimiento real, en este caso de la penicilina, es de 897.5 gramos. Tenemos ya el rendimiento teórico calculado anteriormente en el inciso B, que es de 982.35. Entonces, sabiendo que ya tenemos el rendimiento real y el teórico, simplemente para poder calcular el porcentaje hacemos una división, que se va a dividir el rendimiento real, que son 897.5, lo dividiríamos entre el rendimiento teórico, ¿no? Que son 982.35, y esto al final lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Entonces tenemos que el rendimiento porcentual de la penicilina para todo el proceso es de 91.36%. Es decir, pues casi se consume, ¿no? Y bueno, al igual que en el primer ejercicio, o en el primer caso hicimos un glosario, en este también me tomé la libertad de hacer un glosario. En este caso, válgame la redundancia, para el caso 2, ¿no? El caso 2 pues nos da un poquito más de términos más desconocidos, ¿no? Por ejemplo, al inicio nos habla sobre un fermentador batch. ¿Qué es eso? Bueno, es un reactor que opera sin entrada ni salida durante el proceso. Pues está solito, no entra nada, no sale nada, ¿ok? Bueno, también nos habla sobre el reactivo limitante, que pues un poquito ya lo conocemos, pero igual para las personas que nos conozcan el término, pues bueno, es un reactivo que se consume primero y define cómo el producto se forma. Es decir, un reactivo que no va a salir, que va a estar consumido al 100%. También tenemos un rendimiento teórico, que es la máxima cantidad posible del producto. Es lo que esperamos que haya, ¿no?
Y el rendimiento práctico es todo lo contrario, es la cantidad obtenida en la práctica, o sea, es lo real, es lo que obtenemos. Lo teórico es lo que se espera y lo real es lo que en verdad se obtiene, ¿no? Y para finalizar tenemos que pues el rendimiento conceptual es la eficiencia del proceso, el cual pues es la división o el versus entre el rendimiento real y el teórico. Ya para finalizar, pues agradezco mucho su atención. Espero que mi presentación sea de su agrado. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Y me despido no sin antes desearle una excelente noche. Y pues hasta luego. Muchas gracias por su atención nuevamente. Adiós.